A mí dame un punto de apoyo y te muevo el mundo, pero así yo, que a mí se me ocurra, yo sí soy como copioncita. Benito Juárez no es verde, mijo. ¿Has visto a alguien de piel verde? Hay muchísima gente en redes sociales presentándose como lo que no son. O sea, nosotros sí somos divajadoras. Disculpen. A los 7 años no había estrés, no había estas preocupaciones de adulto de la vida. Pues el Hakuna Matata era como que, pero pues ¿de qué se preocupa? Oye, no, pero la maldita primavera bien despechada la canta. Uf. En México somos muy creativos, hasta inventaron el verbo mexicanada. O sea, sí hay que, para solucionar los problemas. ¿Viste los zapatos? No le combinaba con la bolsa. Ve más allá de lo que ves. Bienvenidos a el podcast Divagadoras Científicas, donde un grupo de amigas expertas en divagación, aficionadas a la ciencia, ingenieras de corazón y ñoñas de profesión conversamos sobre temas relacionados a la ciencia, la tecnología y lo que se nos ocurra. Con la intención de incitar la curiosidad, compartir conocimiento y contagiar nuestro gusto por la ciencia. Únete a nuestra conversación y pasa un rato divertido con nosotras. Cada martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu plataforma favorita te apartes para que escuches nuestro podcast. La divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. Sean virtual y calurosamente bienvenidos a Divagadoras Científicas. Qué gusto que nos acompañen una vez más en nuestro segundo episodio y pues más gusto aún si es que volvieron después de escuchar el primer episodio. Esperemos que sí y que les haya gustado. Por lo pronto, muchas gracias por volvernos a escuchar si así fue y pues sigan con nosotros. No olviden suscribirse si nos ven por YouTube o si nos escuchan por Spotify, que de hecho creo que también ya va a haber video podcast pronto por Spotify, entonces igual y nos están viendo por las dos. No sabemos, ¿verdad? Para nuestras yos del futuros. Y bueno, pues como ya vieron en la pantalla, si es que no nos falló la edición, no estoy sola. Estoy muy bien acompañada de mis compañeras y las voy a presentar. Tenemos a la manzana de la discordia, Marisela Legarreta. Mari, ¿cómo estás? Hola, Dara. Muy bien. Hola, Cele. Aquí, mira, lista para divagar. Desde temprano, ¿eh? Muy bien. Gracias, Mari. Yo también listísima como siempre. Y también tenemos a la Master Mom, Selene Espinosa. Hola, Selene. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos estén escuchando. Muy contenta de estar aquí, lista para divagar y divertirnos. Eso. Sí, no sabemos a qué hora, en qué año, ¿verdad? Ojalá que trascendamos. Ahorita estamos en el 2022. Así que, gente del futuro, del pasado también. Yo soy Darani Aceves, alias La Mente Maestra. Después les contaremos la historia detrás de nuestros alias, ¿verdad? Pero bueno. El día de hoy y yo, es un gusto volver a estar con ustedes y como ya les dije yo y mis dos compañeras que hoy les van a deleitar el oído y la pupila que me acompañan para divagar en este nuevo episodio, pues hoy vamos a tratar un tema que es un poco subjetivo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cuáles son esas cualidades que si bien no son necesarias, pues sí nos hacen un parote a la hora de dedicarnos a la ciencia. Y digo dedicarnos porque yo y mis compañeras ahí andamos haciendo nuestros pininos en cuanto a la ciencia. Y es un episodio en el que vamos a hablar específicamente de 6 de esas cualidades que podríamos llamarle también, de hecho la traducción del inglés es como hábitos, aunque no me gustó tanto esa traducción, o características. Yo prefiero llamarle cualidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hábitos, o sea, puedes, por ejemplo, desarrollar el hábito de despertarte temprano todos los días y te va a servir para todos los ámbitos, o sea, seas científico, o seas barrendero, o seas abogado, ¿sí me entienden? Entonces, pues prefiero llamarle como cualidades, ¿no? O esos, digamos, tipos también como de personalidades, puede ser. Entonces, ¿cuáles son esas 6 cualidades de las que vamos a hablar hoy? La primera es observación, segunda, curiosidad, la tercera, la creatividad, la cuarta, la lógica,
La quinta, el escepticismo. Y la sexta sería la objetividad. Pero bueno, ¿qué son estas cualidades específicamente en un científico? ¿Con qué se comen? Vamos a desmenuzarlas un poquito más. Y para eso vamos a empezar con Mari. Mari, ¿nos puedes hablar un poco más acerca de estas dos primeras cualidades? Oigan, no, pues para este segundo episodio vimos como, pues, ¿qué podremos decir después de lo ya dicho, ¿no? ¿Cuál sería la segunda situación que nos parecería interesante? Y vimos este tema. Y como a nosotros nos interesa la situación de la ciencia, pues dijimos, a ver, ¿con qué sí contamos y con qué no contamos? Al final del día creo, y pues siempre se plantea que es como que todo ser humano puede ser filósofo y todo ser humano puede ser científico, hablando de algo no tan formal, ¿no? Porque todos creo que en algún grado contamos con un poquito de esas cualidades o de esas habilidades, pero la cosa es como alguien que, o sea, sí siento que tienes que tener ciertas situaciones para enfocarte y ir por algún tipo de carrera en específico, pero no se limita, todo se puede aprender, eso lo creo. Entonces, la primera, como nos mencionó la mente maestra Dara, es la observación. Y la observación, pues, es examinar atentamente, ¿no? Es interesante porque luego vamos a platicar de el método científico, y en el método científico también está esta parte. Y observar es como tan básico quizá, tan diario, ¿no? O sea, pero es como cuando hay diferencia entre escuchar y oír, ¿no? Como que una es más superficial que la otra. Y en este caso, una cosa es mirar y una cosa es observar. Y observar, cuando hablamos de observación y de curiosidad, creo que están ligadas. Ahora sí, al final del día creo que las 6 van a estar ligadas, ¿no? Porque se van a ir como alimentando. Entonces, una vez que observas algo, te viene una curiosidad, ¿no? Probablemente es como consecuencia de observar. Ahora, en el caso de la ciencia o de los científicos, es una observación muy profunda, como con mucha atención. Por eso siento que hay personas que tienen la posibilidad, es más que la posibilidad, la paciencia para ver. O sea, imagínense cuánto tardaba la gente que empezó a estudiar, digo, ya ves que desde los mayas, ¿no? Observaban las estrellas, o sea, eso tardaron años en estar viéndolo y observando el cielo, no fue como de un día para otro. O sea, alguien se tuvo que interesar por eso y estarlo observando y llegar como, caray, pues esto pasa. O sea, es la paciencia, sobre todo, lo que hace al científico. O sea, puedes observar, pero la paciencia de a lo largo del tiempo o de tu interés, que luego también, igual y Selene sabe más de eso porque está más enfocada a la educación. Cuando a veces uno no observa cosas hasta que realmente quiere observarlas. Yo sabía que había un nombre para eso, pero no recuerdo el nombre. Como por ejemplo, cuando que te vas a comprar un carro rojo, entonces ya luego eres consciente de que ves los carros rojos en todos lados, pero antes de eso no veías los carros rojos. No recuerdo cómo. Sí, no me acuerdo de la palabra, pero sí es como que tu pensamiento se enfoca, bueno, tu mente se enfoca en buscar esa situación o esa cuestión. Ajá. Y ya nada más empiezas a ver eso y dices, qué raro, me lo topo en todos lados. Sí. Y no es eso, sino que esa parte de tu cerebro, tus recursos cognitivos están concentrados en ver eso que tú quieres ver. Pero tampoco me acuerdo exactamente cuál es la palabra técnica para referirnos a eso. Sí, había un video muy sonado, no sé si se acuerdan, que pasaba una botarga de osos. Te pasaban un juego de básquet, ¿no? Como 2 minutos. Sí. Y luego sí, pasaba un oso botando una pelota. Y bueno, a mí sí me pasó que yo la primera vez ni lo vi. Y luego ya te decían, oye, ahora busca un oso botando una pelota. Y luego ya lo veías. A mí sí me dejó como que sí es cierto. O sea, yo lo vi con un gorila. Algo, bueno, era algo así, una botarga, o sea, algo muy llamativo. Pero aún así, si no lo estás buscando, es difícil que lo veas.
Y pues creo que es algo a lo que se refiere Mari. Y también habla, pues eso también aborda sobre la percepción que tenemos de la realidad, ¿verdad? O sea, cómo todos tenemos difíciles percepciones de la realidad. Una fiesta para unos puede ser muy alegre, para otros puede ser depresiva, para otros puede ser, ay, todos se pelearon. Sí. Y todo porque depende en qué se enfoca cada grupo de personas. Sí. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Ándale. Sí. Entonces, en ese caso, yo creo que alguien que es curioso probablemente observará cosas que la demás gente, no que no tengan curiosidad, sino curiosidad en cierto aspecto, en este caso para las ciencias exactas, que fuera de ciencia natural, sobre todo. O sea, con respecto a la naturaleza, ¿no? Porque otra gente se fija en otras cosas. En la gente, en el chisme, por ejemplo, para el chisme muy buena. ¿Viste los zapatos? Sí. No le combinaba con la bolsa. Sí. Cosas así. Y bueno, en el caso de los científicos de la naturaleza, sí son muy observadores del entorno, de las cosas relacionadas con lo natural, con es como lo casi físico. Como ver más allá, ¿no? De lo superficial, o sea, como... a mí se me quedó muy grabado cuando vi El Rey León por primera vez, de que Timón y Pumba le decían a Simba, si no me equivoco, así como hasta la vocecita, o no sé si era el changuito, no me acuerdo, pero le decía, ve más allá de lo que ves. Y sí, el Rafiki. Sí, el changuito, yo con 7 años, ándale, Rafiki, era como, dogma de vida, o sea, no veas así por encima. Esa era mi filosofía a los 7 años. Ay, y la mía era Hakuna Matata. Ándale. ¿También? Ahora de adulto, ya es Hakuna Matata. No, a mí me gustaba la del golpe, la de que le daba un fregazo en la cabeza y luego ya la siguiente vez sí, ya él esquivaba. Puede doler, el pasado puede doler, pero puede ser. Sí. Es muy buena. Oigan, muy buenos mensajes del Rey León. Sí, mi favorita, es mi favorita de Disney. Pero mira, como a los 7 años no había estrés, no había estas preocupaciones de adulto de la vida, pues el Hakuna Matata era como que, pero pues ¿de qué se preocupa? Pues ahorita sí ya es filosofía obligada. Pero te juro que lo dijiste, ya estoy escuchando en mi mente la canción de lo internalizado que lo tengo. Sí. Qué miedo. Pero bueno, en cuanto a esta situación de referente a observación, yo creo que uno de los científicos que podemos hablar, bueno, recuerden que eran los filósofos de la naturaleza, sería Charles Darwin. Creo que él tuvo la capacidad de observar detalles como de las especies que se parecían y que cambiaban de colores, detalles muy así, muy, muy chiquitos, y decir, ay, pues sí es la misma especie, o sea, o es la misma planta, o él fue muy observador. Creo que eso sería cuando leí esto y vi esto, dije Charles Darwin o Carlos Darwin. Dije, él podemos decir que la observación fue algo bastante fuerte en él, porque ¿qué más hacía? Observar, o sea, no experimentaba, él simplemente observó, o no que yo supiera, pues, de la base. Fue un científico empírico, o sea, la mayoría de sus estudios son empíricos, no es como que, mezcló esto y esto, o sea, simplemente por observar a todas las conclusiones, teorías que llegó. Sí, era cuando la ciencia era más inductiva y se basaba más precisamente en la observación. Sí, entonces, pero yo creo que todos, ¿no? También Galileo en su momento, cada uno tuvo su momento de observación. Y otro, cuando estaba buscando sobre la observación, en el libro que consultamos, porque sí nos estamos guiando en un libro para nuestro contenido, que ya luego les pasamos el dato para que lo tengan por ahí. En varios. Bueno, sí, en varios, sí, pero en uno como, sobre todo para este tema, mencionaban que eso es parte de lo que me gusta, que a veces siento que repetimos a los mismos científicos y hay unos que ya son muy estables, ya son leyendas, pero hay muchísimos más. Entonces me llamó la atención el personaje que hablaban ahí, que se llama Rachel Carson. Rachel Carson fue una, pues podemos decir, científica americana que se enfocó sobre todo en la observación en el caso de la naturaleza, porque fue como ecóloga. Podemos decir que fue una de las personas que más empujó la ciencia de la ecología, o al menos fue lo que leí. La verdad me era totalmente desconocida.
Entonces, yo tampoco lo conocía. Ponerla sobre el mapa me parece muy bueno, o sea, ir aprendiendo los nombres de otros personajes. Entonces, en este caso es Rachel Carson, americana, nacida en Filadelfia, y dicen que ella tuvo mucho que ver en el control en los 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, los 1940 y tantos. Ella tuvo mucho que ver en el control del uso de los DDTs, los pesticidas, los insecticidas, porque les digo que ella era como muy de la naturaleza y observar la naturaleza. Y fue de las primeras que dijo que el uso de algunos pesticidas hacía más daño de lo que pensábamos. O sea, desequilibraba totalmente el medio ambiente. Y incluso ella tiene su obra, creo que la más conocida, es la que se le conoce como la primavera silenciosa en español. Y se llama la primavera silenciosa porque habla sobre, o sea, imagínate el detalle de esta señora que ella estaba hablando de los insectos, o sea, ella observaba los insectos. Entonces ella habla que si, ahora creo que reconocemos, ¿no? El equilibrio que los insectos, por más molestos que sean, como las amigas cucarachas, tienen su papel, o las moscas, tienen su papel dentro del medio ambiente. Entonces las abejas. Las abejas, ahora sabemos que son muy importantes para nosotros y que este uso de pesticidas y de otras sustancias pues estaban afectando la vida, sobre todo de los insectos, ¿no? Porque era, vaya, lo que querían combatir. Y entonces la primavera silenciosa, a grandes rasgos, porque no la leí, sino simplemente lo que alcancé a leer de la señora Carson, es como lo que pasaría si los insectos desaparecen, ¿no? Entonces por eso se llama la primavera silenciosa. O sea, al final del día todo lo que hace ruido en las noches, no, los grillos, ya que pasa el invierno. Y no sé si han pasado unos días de calor en un lugar donde no hay sonido de ciudad. Y escuchas muchísimo sonido, aunque o sea, las chicharras, muchísimos sonidos. Aquí mismo donde vivo hay unos sonidos así súper extraños, pero te juro que para mí suena así como una bobina de Tesla. Bueno, nunca he escuchado una bobina de Tesla, pero si me dijeran cómo suena la bobina de Tesla, para mí sonaría que suena esa madre. Y siempre le digo a mi esposo, ¿qué se oye? O sea, te juro que yo oigo así como... Me dice, es un insecto que no sé qué. Entonces, por ejemplo, él es de Cuba. Y pues en Cuba a lo mejor esos insectos pues es como más despoblado y así, más natural, ¿no? Más virgen, pues, no tanta ciudad y cosa artificial. Entonces a lo mejor él está más apto a ese sonido, pero te juro que para mí es impresionante. Un día voy a grabar, se los prometo, es impresionante la que forman ahí, la orquesta de insectos. Sí, y a eso se refería. O sea, también la observación es de todos los sentidos. O sea, no es nada más como de ver, es como todo lo que percibes, ¿no? O sea, todo lo que puedes percibir y que notas tú la diferencia. Hasta el aire, ¿no? El aire, cómo lo respiras. Se puede incluso ver como que cuando vas de un lugar a otro, ya ves que nosotros estamos en Chihuahua con un aire seco, ¿no? Y llegas a una playa y la gente, al menos de Chihuahua, no Nos sé. Estamos ahogando. Nos ahogamos al principio, es como... Estoy respirando agua. Sí, tiene demasiado agua esto. Sí, ¿no? Y al final del día, digo, ahorita ya sabemos que eso es humedad o lo que tú quieras, pero antes no, o sea, es como todo eso que tú percibes y alcanzas a notar que hay algo diferente, ¿no? Al final del día es observación, no necesariamente tiene que ser con los ojos, creo que los ojos son los más... a lo que más nos vamos, pero en realidad el sonido también, o sea, en el caso de los insectos, los sonidos que hacen. Entonces, bueno, lo que me pareció también muy interesante de la señora Rachel Carson fueron muchas cosas, pero dos en específico. Una es que ella iba a estudiar inglés. Ella vivía en una granja, ¿no? Y dicen que ahí aprovechó mucho para explorar. Luego se cambió de inglés a estudiar biología. Fue realmente mucho su interés y hizo su maestría en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, que es donde está Katia Chazarreta.
Es la misma universidad. Me sonaba la universidad. Dije, esto lo escuchaba antes. Es la misma. Y yo, wow. Ella lamentablemente ya no pudo seguir con sus estudios por situación económica. Ya no pudo hacer su doctorado, por eso no puedo decirle doctora. Pero pues fue una científica al final del día, porque sí, nos vamos mucho por títulos quizá, pero yo creo que los científicos también se hacen, ¿no? O sea, no necesitas el título como tal, y creo que Rachel Carson se lleva el título de científica sin tener que tener un título de doctorado como tal, en mi opinión. Y bueno, esos eran los dos datos. Uno, que estudió donde está ahorita nuestra casi hermana Katia Chazarreta, y la otra es que lamentablemente la prima lamentablemente no pudo titularse como doctora por situaciones económicas, lo que es pues lamentable, porque era una mente bastante brillante de acuerdo a lo que se platica de ella. Y me gustaría, la verdad, leer sobre la primavera silenciosa. Nosotros, bueno, las tres estudiamos ambiental, ¿verdad? Ingeniería química con especialidad ambiental. Pero realmente creo que mi pasión por Nunca nos la mencionaron. Nunca nos la mencionaron. Están muy interesantes sus experimentos. Sí, sus observaciones, sí, y escribió varios libros, de hecho. Y lamentablemente, y no entendí muy bien, esta señora muere de cáncer. Yo haciendo la comadre más larga, porque a mí me gusta el chisme, muere de cáncer. Y no entendí muy bien si también estaba, pues, porque ella estuvo en el campo y anduvo viendo todo lo de los pesticidas y todo eso, pues, hablando del DDT. Sí exista una relación, ¿verdad? Sí. Entre ambas situaciones. Sí, y fue por cáncer de mama. O sea, ella murió como a los 50 y tantos, 2 años después de que lanzó su gran obra, la primavera silenciosa. Entonces, bueno, estos también son detalles importantes. Entonces, bueno, ya ves que después hacemos un episodio, ¿no? De la primavera. Ya basta de la maldita primavera. La primavera ahora es la primavera. Cantando la canción, ¿verdad? Sí, ya. Yuri, perdón, pero ya hace falta una actualización aquí en el mundo de la ciencia, ¿verdad? Ha de estar más interesante que la maldita primavera. Oye, no, pero la maldita primavera bien despechada la canta. Tiene los tuyos. Claro que sí. Y bueno, y ya por último, ya porque ya me alargué demasiado con el chisme, porque ese es mi fuerte. Porque divagadora. Porque claro que sí. La curiosidad. Y la curiosidad se define como el deseo de conocer lo que no se sabe. Y lo que leía sobre la curiosidad, pues es que realmente es bastante instintiva. Los animales tienen curiosidad también y nosotros también. O sea, pero es como la raíz, ¿no? A diferencia de los animales, creo que, vaya, ellos tienen ciertas explicaciones posiblemente como los perros, ¿no? O sea, hacen como sus observaciones, tienen curiosidad, llegan a sus bueno, quiero pensar, no sé, no conozco a los perros. No he estudiado el cerebro de los perros, pero me imagino que ellos tienen curiosidad y conectan. Son los que te echan a cada rato. Cuando andas en la calle. Sí. Todo el mundo te los echa y no los conoces. O quizás un pastor alemán. ¿Y la curiosidad mató al gato? Lo que ves, la curiosidad mató al gato. Esa frase. Pues lo mató, pero se fue sabiendo y eso también, eso está chido. Yo sí prefiero. Entonces, más vale morir de curiosidad que vivir de duda. Eso. Dijo el gato. No. Dijo el gato de Schrödinger. No supimos qué le pasó. Ah, sí es cierto. El de la cajita. El de la cajita, ajá. Bueno, la parte de la curiosidad, yo creo que más que un científico como tal, porque creo que todos lo tienen, la curiosidad todos lo tienen. Los niños son la cosa más, a lo que más me gusta a mí ver cuál es su curiosidad, porque bueno, al final del día nosotros fuimos niños, tuvimos curiosidad en su momento, y cuando el niño viene te pregunta cosas que básicamente quizá tú piensas que ya sabes, pero cuando el niño te pregunta dices, o sea, sí sé, pero no sé, o sea, sí sé, pero no te puedo explicar. O sea, a veces pasa eso, que tú ya das por hecho las cosas, o sea, a veces pasamos por hecho o pensamos que conocemos las cosas ya, y hasta que un niño viene y te plantea una pregunta,
dices tú, ay caray, o sea, sí sé, pero no te lo puedo explicar, entonces no sé qué tanto sí sé lo que creo que sé. O sea, eso a mí me gusta mucho esa parte de los niños que te hacen ver lo que es muy básico quizá y que a veces pasamos por alto con el tiempo y piensas que ya lo entendiste o que, pues ya, sí, creo que sí. Pero me gusta mucho esa parte de curiosidad en los niños. Y ustedes que tienen sus hijos, pues me imagino que les pasa bastante seguido. Sí, que no sabes qué Sí, contestar, ¿verdad? Tienes que escuchar los contextos completos para Para no regarla. Sí, para no darles información de más. No, y también yo creo que nos pasa, o sea, eso y también, por ejemplo, que pues como ñoñas y curiosas que somos, no sé si te pasa, Cele, pero es como que investigas de todo, o sea, una mamá a lo mejor no científica, pues sí, dale fórmula a tu hijo, dale pecho, no sé, hasta los 4 meses, así. Nosotros no, sí, o sea, nosotros no. hacemos una tesis en a ver qué contiene el calostro, a ver si hacemos toda una experimentación, diseñamos toda una investigación ahí. Oye. Y sobre todo la mía que fue prematura, o sea, yo me acuerdo que veía así las otras mamás ahí tan tranquilas. Y yo, no, pero a ver, ¿qué le van a hacer? ¿Pero por qué? Y no, pero oiga, yo sé ciencia. O sea, sí, la verdad, como que yo pensé que yo le iba a tener que enseñar muchas cosas y así. Y me llevé la sorpresa de que gracias a ella, porque a veces también me enseña, o sea, como que ven las cosas de una manera tan simple que a veces ellos son los que nos enseñan a nosotros. Y no nada más, por ejemplo, también he tenido la oportunidad de tener alumnos así, pues, de menos de 10 o entre 10 y 15. Y la verdad es que me impresionan. Miren, un dato que se me hace, hasta ahorita me deja la boca abierta así rápido, Mari, robándote de tu tiempo, pero todavía no lo supero, es de que yo dejé de dar clases en esa ya era high school, un alumno como de 15 años, una preparatoria. No voy a decir nombres, pero la verdad sí era mi favorito ese niño, me ponía en aprietos, porque aparte que era clase de ciencia, pues ahorita ya tienen Google y pues sí te sacan cosas que no estás preparado para contestar. Me ponían aprietos, pero sí era mi favorito, o sea, pero pues no voy a decir nombres. Y me acuerdo, si es que me está viendo por azares del destino, que como 2 días antes así de mi última clase, yo dejé de dar clases un febrero de 2020, o sea, estamos hablando un mes antes de la pandemia. Ajá. No es cierto, miento. Dejé de dar clases en enero. O sea, en enero fui como los primeros días y ya no. Y me dice, como vamos a decir, el 5 de enero, no sé. Oiga, maestra, estábamos hablando de los virus. Entonces, como ya eran mis últimos días, dije yo, los voy a poner a que hagan un tríptico. Eso que divides la página en 3 y lo pones que es un virus y quiero que me hagan un dibujo en medio. Y al último, ¿qué enfermedades causa un virus o un virus que les llame la atención? Y me llega el niño, estamos hablando de enero del 2020. O no sé si yo estoy muy retrasada en noticias o qué, pero a mí me voló los sesos. Llega el muchachito y pues llevaba puros 100, o sea, hasta se burlaba de mí porque me decía, ¿qué promedio llevo? Y yo, traes un 103. Ya no sabía, ya decía yo puntos extra y se reía, así que pues ya para qué les quiero, la verdad, mis respetos. Ojalá que siga siendo muy buen alumno. No hablaba español, pero bueno. Y me dice, aquí está mi tríptico, pero dijo que era como para puntos extras y pues sí tengo 100. Pero de todas maneras lo hice. Y no manches, lo leo y luego así abro como tipo, no era coronavirus, pero era muy parecido. Y luego le digo, oye, y ya como en el pedacito de donde yo les puse, pues póngale algo más, algo que les pareció interesante. Puso el muchachito como que era muy interesante porque venía una pandemia y como que... Sí, yo. Pues es que acuérdate que en China comenzó como, bueno, no estoy segura, pero en noviembre del 2019, por eso se llama COVID-19, porque empezó en el 2019. Pero sí es cierto que a muchos no nos llegó. Que tuviera tantas herramientas para predecir ese tipo de cosas, porque o sea, dijo, va a haber una pandemia, no sé qué, y lo que va a salvar al mundo, pues, es las vacunas y la madre, y yo, sí, de todas maneras ya tienes un 100, pero a mí sí me impresiona, a mí sí me impresiona, aparte, pues, no sé, dije ya, le voy a hacer caso a mis alumnos, entonces tenemos mucho que aprender de los niños en conversación. Sí. Y a veces que a veces tienen más creatividad que uno, es verdad. También. Sí, bueno, pero eso es parte de las situaciones, la curiosidad. Entonces, bueno, eso es creo hasta ahorita mi parte. Gracias. Muy bien, entonces, repasando, recuerden que estamos hablando de cuáles son esas cualidades que como científico
puedes sacarles provecho y pues no morir en el intento de dedicarte a la ciencia. Mari nos acaba de hablar de la observación y de la curiosidad. Ahora tú, Cele, si nos haces el favor, ¿cuáles serían aspectos importantes de las dos siguientes cualidades? Creatividad y lógica, háblanos de ellas. Bueno, ahorita que están hablando de los niños, bueno, mencioné creatividad ahorita, que los niños tienen más creatividad, precisamente porque el siguiente pues es la creatividad. Y algo que quería comentar al respecto es que lamentablemente domesticamos a los niños a veces en la educación. O sea, porque el pensamiento creativo, bueno, se define como unir dos conceptos o ideas para crear una nueva. O puede ser algo tangible o algo intangible. Por ejemplo, algo intangible podría ser un chiste, una canción, una poesía. Algo tangible ya podríamos hablar ya de cosas físicas, ¿verdad? Hablando de cosas científicas, o también puede ser de cosas no científicas, porque, por ejemplo, se puede utilizar la creatividad en la cocina, que de hecho se utiliza bastante la creatividad en la cocina. Y volviendo a lo de la domesticación, a veces pasa que los niños bien creativos, ¿verdad? Nos dibujan el árbol y le ponen el árbol azul, o me acuerdo una vez que mi hermano pintó a Benito Juárez verde la cara, y mi mamá lo primero que le dijo es, Benito Juárez no es verde, mijo, ¿has visto a alguien de piel verde? Entonces los empezamos a hacer así como más rígidos, no. Las pieles son de estos colores, los árboles son verdes y el tronco café, y a veces les frenamos un poquito lo que viene siendo, pues eso es verdad, la creatividad. Y luego después nos dicen, ay, es que no se me ocurre. Entonces, pero porque ya les dijimos nosotros como 20 veces que así no era, entonces pues bueno, ojo con eso, ¿eh? Entonces, bueno, el caso es que la creatividad es unir cosas para crear una nueva, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes, chicas, ¿se consideran creativas? Yo creo que yo sí me considero creativa. No sé qué tanto, pero sí considero que tengo un lado creativo. Bueno, que sí creo que considero creativa, pero como una creatividad así chapada a la antigua. O sea, como que no soy creativa innovadora. Sí, como que soy creativa poeta. No soy creativa de que, la innovación aquí. O sea, como que sí me guío mucho por el pasado. Y luego ya creo a mi estilo. O sea, por ejemplo, si me pones a hacer freestyle, te saco ahí. Pero si me pones a pintar un cuadro o así, florecitas, no. Ese tipo de creatividad no, de manualidades. Y qué bueno que comentas la palabra innovación, porque de hecho la creatividad está súper vinculada con la innovación. Inclusive a veces se suele confundir, pero, o sea, más bien se requiere la creatividad para llegar a la innovación, que la innovación ya es la puesta en marcha, ¿verdad? Y algo que ya se considere creativo es algo que ya tiene valor para solucionar algún problema o para ayudar en algún contexto. Entonces, la creatividad realmente sí es un recurso cognitivo que tenemos todos los seres humanos y que sí podemos desarrollar. O sea, eso de que, ay, no tengo pensamiento creativo, pues no es cierto, ¿verdad? O sea, realmente sí es falso. Nada más que pues algunas personas la ejercitan más o la ponen en práctica y otros a veces nos bloqueamos, ¿no? Decimos, no soy creativo. Y eso pues en realidad es imposible, ¿verdad? Bueno, como que nos limitamos, ¿no? Como que, por ejemplo, yo a veces como que digo, ay, es que, o sea, por ejemplo, siento que tengo mucha imaginación, que no creo que sea lo mismo que la creatividad, pero a veces como que, por ejemplo, si me pones a diseñar algo o a, ¿cómo se dice?, a adornar algo, siento que no tengo buen gusto, pero, oígase la palabra, siento, ¿sí me entiendes? O sea, a lo mejor Mari dice, muy bonito, pero yo siento que no, o sea, por ejemplo, yo le diría a Mari, ayúdame a decorar, ¿sí me entiendes? Como que no confío en mi creatividad. Bueno, esas cuestiones también se basan mucho en lo que nos dicen, ¿verdad? O sea, eso que dices que siento es porque alguien más a lo mejor te hizo creer que no eras tan creativa en algún momento de tu vida. Por eso a lo mejor puedes llegar a tener ese pensamiento, pero probablemente sí lo eres. O sea, es algo que tendrías que experimentar más quizás. Bueno, entonces el concepto de creatividad, si se fijan, pues se relaciona con creación, o sea, con hacer. Y el concepto evolucionado, igual que evolucionó el concepto de ciencia, como nos comentaba Mari en el podcast anterior. O sea, inclusive antes los griegos no aceptaban este concepto porque para ellos era el verbo hacer. Y los artistas, ellos decían que eran
pues que copiaban, ¿no? O sea, que imitaban, o sea, no. Y es algo muy curioso porque si se fijan, actualmente la creatividad la asociamos mucho con las artes. Ajá. Y entonces decimos, no, pues es artístico. Y le decían, no, es que como los filósofos de la naturaleza, pues como decía Mari el podcast anterior, pues tendían a minorizar o hacer sentir inferiores a los artistas, ¿verdad? Entonces, pues decían, no, estos son unos copiones. Entonces, el concepto de creatividad, en realidad, surgió más en la época de los romanos, porque la creatividad, si se fijan, se asociaba a lo divino. O sea, Dios, la creación era todavía estaba por los dioses, solamente las deidades eran capaces de crear. Creativo. Y nosotros, ajá, o sea, inclusive la creación, ¿verdad? O sea, la Biblia habla de la creación, o sea, que Dios creó, pero todavía entonces nosotros no podíamos alcanzar ese concepto tan elevado. Entonces, no es hasta el siglo XX, o sea, si se fijan, o sea, es súper reciente que ya se acuña el concepto como tal, y es un concepto que ha seguido evolucionando y que también tiene muchas ramas, o sea, como todo que va creciendo, ¿verdad? Y que ya se utilizó más el concepto ya de creatividad, y la creatividad está muy asociada, por ejemplo, al pensamiento lateral, al pensamiento divergente, a las ideas disruptivas y a la originalidad. A mí me gustó mucho esto de el pensamiento divergente, porque no me acordaba, o sea, de la lluvia de ideas. O sea, ya ven que dice uno, ¿cómo lo va a hacer para ser creativo? Y ¿qué tal si hacemos una lluvia de ideas? Y luego ya todo el mundo se pone a decir sus conceptos y luego ya vamos ordenando nuestro pensamiento, ¿verdad? Con lógica, que es lo que voy a hablar enseguida. Sí. Y ya creamos esto nuevo, ¿verdad? Entonces, el pensamiento lateral se refiere a esas cosas muy poco comunes, o sea, como el out of the box, como pensar fuera de la caja, como algo así. Ándale, exactamente, es pensar fuera de la caja, cosas que a veces dices, nunca se me hubiera ocurrido, o sea... Sí, ándale, que es lo que te digo que yo no tengo, o sea, yo soy como muy cuadrada, o sea, a mí dame un punto de apoyo y te muevo el mundo, pero así yo, que a mí se me ocurra, yo sí soy como copioncita, así. que a lo mejor es un tipo de creatividad, o sea, a lo mejor es un tipo de creatividad, pero si a mí me das un método, definitivamente, o sea, yo prefiero el método y te lo hago bien bonito, Oye, pero como que no soy original. Pues sí, con la frase de aquí, con la frase es tuya, pero la tomó de algo, o sea, es verdad. Sí, cierto, ándale, sí. como que yo deformo la idea original, pues ya es algo nuevo, ¿no? O sea, pero salió, le cambias tantito y es nuevo, ¿no? Sí, ándale, soy como... Ándale, es como un parafraseo o como una parodia, puede decirse, ¿verdad? Como que tiene que partir de una semilla. Sí, ¿no? sí. Exacto, pero sí, yo es creo muy que bueno, pero creativo. ya ves lo que dicen, que no puede, en esos tiempos no se puede inventar el hilo negro. Ajá, o sea, realmente, o sea, inconscientemente. Inclusive hay una frase, no recuerdo si es de Newton, no recuerdo de quién es, ahí si se acuerdan me corrigen, que le decían, wow, es que tú cómo sacaste tantas cosas, y decía él, es que si llegué tan lejos es porque me subí a hombros de gigantes. Hombros de gigantes. Sí, ¿quién fue? Ajá, entonces, ¿Sí fue Newton? A mí hasta me da escalofríos escuchar esa frase porque decía, pues o sea, la humildad. No, hay otra que dice de como que el secreto de la creatividad es no revelar tus fuentes. Esa me cae más a mí. ¿Cómo otra vez? El secreto de la creatividad, o que la gente crea que eres creativo, es no revelar tus fuentes. Te digo, esa me cae más a mí. O sea, yo me baso en algo y te creo todo lo que quieras, pero así como que yo ser original, no siento que lo sea. O sea, sí soy más como que deformo la idea original. ¿Y sabes por qué? Que a lo mejor es un tipo de creatividad, ¿no? Porque precisamente, o sea, por nuestra formación tan metodológica, tendemos a ser más cuadradas. Y de hecho, qué bueno que mencionas la originalidad, porque es otra que se relaciona a la creatividad, y la originalidad se refiere a esto, a la libertad. Entonces, como nosotros tenemos una formación un poco más cuadrada, tendemos a ser menos libres, a tratar de seguir como que lo que ya está antecediendo. Pero sí, ajá, exactamente. Entonces, realmente sí, un ejemplo que me gustó mucho que ponían, por ejemplo, ¿cómo entender la creatividad? Si yo les digo ahorita, plátano y chocolate, y por ejemplo, sean creativas, ¿qué pueden crear con plátano y chocolate? Una chocobanana.
Y ya me dice chocobanana. Y luego, a ver, Dara. Ay. Pues un licuado de plátano. Exacto. O sea, te fijas, o sea, y ya, ¿qué tiene que ver? O sea, la chocobanana, pues a lo mejor me imagino el chocolate derretido y la banana ahí bañándose. Estas cenas no son obscenas, ¿eh? Sí, ya te iba a decir, un tutorial de cómo hacerte un licuado, eso puedes crear. Chocomil con plátano, y yo, como ando muy antojada, pensé en una crepa que tenía Nutella con chocolate y plátano. Entonces, ahí veas cómo de 2 ideas, las 3, creamos 3 cosas diferentes o pensamos en 3 cosas totalmente distintas. O sea, a eso se refiere la creatividad. Dale, qué fuerte. Y regularmente pero por lo que me decía Dara, ¿no? Es que no soy creativa. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en creatividad nos imaginamos a esa persona locochona, greñuda, toda rayada pintando un cuadro y ahí. Pero los científicos, de hecho, tuvieron que ser bastante creativos. O sea, de hecho los mexicanos, bueno, no sé si le pasa a todos los latinos, ¿verdad? Porque todos tendemos a asociar las cosas a nuestro país y hay veces que es general, que todos los latinos somos muy parecidos. En México somos muy creativos, hasta inventaron el verbo mexicanada. O sea, que para solucionar los problemas, si no hay money, pues ándale, lo va a solucionar de esta forma única y original. O también tenemos los memes, que esos también no sé si son, bueno, esos ya son globales, ¿no? Los memes. No, eso es global. No sé dónde empezaron. De hecho, deberíamos investigar un poco. Porque el origen del meme. Sí, estaría interesante el origen del meme. El otro día me estabas hablando de eso, ¿no, Mari? De la memética. Sí, es que hablaba de la memética, algo así, lo leí. Pero habría que investigar un poco más porque no es nuestro, en general nada es nuestro fuerte, pero es de menos. Ver memes sí es muy fuerte. Me encantan los memes. O sea, si estoy estresada, llámele unos memes y o sea, de hecho mando muchos memes. O sea, en lugar de mandar cosas científicas, bueno, científicas también a veces. Pero ¿cómo se les dice a los memes? Es que yo tengo un tío que le digo, bueno, que en paz descanse, pero era mi tío meme, pero ¿cómo a los que se llaman? Es que a los memes. Guillermo, pero no sé Guillermo. No sé meme. Pues era mi tío meme. Memo Guillermo. Pero cuando nació la palabra meme, que pues no fue hace mucho, pues de hecho en inglés es memes, ¿no? Y yo, o sea, lo primero que se me vino a la mente, ni al caso, ¿verdad? Pero eso sí está también interesante, ¿verdad? Porque los Guillermos memos, o sea, a lo mejor por la palabra en inglés, como dices. Porque yo también digo, ¿por qué a los José les dicen Pepes? O sea, si no, pues lo también que decíamos de Darwin, de que los Carlos son los Charlie. Pero ahí sí es traducción, o sea, aunque ya después dijeron que ya no hay que traducir los nombres, que los nombres son así y ya. ¿Cómo es? En el idioma que se llama. A menos de que seas Marta de baile, ¿verdad? Y pues quieras decir Selene o Marisela. Darahani. Pero si eres una persona bilingüe normal, pues los nombres no se traducen. Al rato van a venir contra nosotros los de Marta de baile. No, Martita, te queremos. A ver. Martita. Sin comentarios. Sí, yo sí la admiro mucho. Por emprendedora. Emprendedora, sí. Entonces, por lo regular, la creatividad se utiliza pues en formas, pensamientos inusuales o cuando se experimenta en el mundo de las formas y pues las personas creativas usualmente las personas creativas son las que cambian el mundo como lo conocemos, ¿verdad? O sea, pues ya tenemos a un Thomas Alva Edison que dijo adiós velas y sacó el foco. Leonardo da Vinci, tenemos a Albert Einstein que cambió totalmente la forma en que vemos el mundo con la teoría de la relatividad. Hay que ver detalles ahí con Alva Edison. Así, hay que hablar hay sus detalles. De la pelea que hubo vamos a atribuirle el foco. Vamos a atribuirle el foco por lo pronto. Pero estaría muy padre hacer ese programa, ¿verdad? Ya he visto varios, Tesla versus Edison. Y toda esta controversia. Pues y ahí está bueno el chisme. A mi punto de vista no son comparables, o sea, sería mejor como contar las historias de cada uno, sino pues como tener contactos o pues tener un poquito, es que no sé, no creo tanto. Pero su guerra sucia, por así decirlo. Ajá, sus trucos. Sí, o sea, cómo puedes llegar a considerar genio así, y que también pues tiene mucho que ver como con los medios, ¿no? O sea, de aquellos tiempos pues, o sea... Pero propaganda. ¿Qué hubiera pasado? ¿No te pones a pensar qué hubiera pasado si le hubieran hecho, por ejemplo, más caso a Tesla? O sea, aquí dices tú,
¿cómo sería el mundo ahorita? ¿No habría cables? O sea, todo eso. No pagaríamos Pues se supone que energía muchas de eléctrica. sus patentes las estamos usando sin darnos cuenta que eran de él. O sea, bueno, a lo mejor sí se sabe que eran de él, pero pues ya estaba muerto cuando se las atribuyeron, entonces. Pero bueno, es tema, es harina de otro. Es un podcast que sí tenemos que hacer, hay que anotarlo en nuestras, en nuestra lista. También, por listota. ejemplo, se dice que era machista y así, pero yo creo que en aquellos tiempos todos los hombres eran machistas, o sea, entonces se me hace muy injusto yo pienso que lo quisieron desacreditar. Ay, ya estamos entrando en el tema, ¿verdad? Yo pienso que en aquel tiempo, o sea, todos los hombres eran machistas, y inclusive las mujeres nos gustaban que los hombres eran machistas, porque fue lo que Sí, se la nos sociedad. enseñó, o sea, La sociedad. como Sí. tú decías ahorita, o sea, si el árbol siempre ha sido verde y de repente no, oye, lo tienes que pintar así. Entonces, no es como que los justifique, pero pues sí entiendo que por la época, pero como que a veces con eso le quieren como disminuir un poco a su genialidad, y no se me hace justo porque pues en aquel tiempo todos eran machistas. Pero bueno, como digo, es harina de otro costal, pero ahí viene por ahí. Pero está muy, muy interesante porque, pues como lo decimos, la creatividad, las personas creativas revolucionan la cultura. Sí, definitivamente. ¿Y cuál otro era? ¿Vas a decir algo, Mari? Sí, por eso. No, es que sí quería decir algo, pero dije, ya luego lo vamos a alargar un montón. Con respecto a que todos eran machistas, o sea, mucha gente era machista, que al final del día siempre había uno o un par de gente que marcaba la diferencia, y me hizo recordar a Pierre Curie, que era el esposo de Marie Curie, que realmente él, pues, podemos decir que no fue un personaje machista, y creo que hizo la gran diferencia o sea, parece que no, pero esa gente que pensó diferente, ¿no? Esos personajes, o sea, dentro de que había mucha gente machista o en la sociedad. Así es. Hemos seguido avanzando gracias a esas personas que hacen la diferencia. Y vino a mi mente Pierre, que también en su momento hablaremos de esa pareja, que a mí me gusta mucho hablar de ellos, ¿no? Como toda la historia de ambos me pero gusta. más bien como que a lo que yo me refería no es a justificar, sino es como las condiciones. O sea, por ejemplo, a mí nacer en un matriarcado me ha hecho pues un poquito, no voy a decir feminista, pero pues sí valoro mucho el género femenino, o sea, entonces como que tú no decides, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, Tesla tenía nada más un hermano, o sea, varón, y luego pues en aquel tiempo predominaba el machismo, o la cultura machista, pues, o criarte como el fuerte de tu casa. No, ¿sí? hasta pero hoy sí en llegó día a todavía hay mucho machismo. Sí llegó a mencionar, por ejemplo, que en una de sus, no sé, la verdad, no me acuerdo si se casó varias veces, pero bueno, una de sus esposas o su única esposa, no puedo decir 100%, como que le desesperaba que no era, como que no hacía inventos. Entonces, pues es como decir, ok, si eras machista, porque estás asumiendo que una mujer también puede, o sea, no se me hace tan machista, más bien se me hace bonito que diga, no sé, me divorcio o la dejo, porque pues no se pone a hacer ciencia, a hacer inventos, o sea, la está poniendo como un igual. Que te digo, no tengo datos exactos, no sé si se separó o así, pero como que leí algo de que llegó a comentar, como que su esposa como que no se dedicaba a la ciencia, no era como tan, pues sí, científica genial. Oye, como otro él. Podcast de los científicos y las esposas, ¿verdad? Porque también de las esposas de Einstein está detrás de interesante. todo las gran esposas de hombre Einstein. hay una gran mujer, sí. Y ya que no las dejaban ser científicas, pues bueno, Pero veamos bueno, a las ya. esposas de los científicos. Total, Sí. de que divagamos, es que pues hay Ya que estamos, hacerle ya nos honor al fuimos, nombre. volvamos. Sí. Tierra llamando a divagadoras. Volvimos. Y bueno, y entonces algo más que quieras agregar sobre la lógica. Bueno, de esto esto ya, toda es creatividad. Todavía me falta la lógica. Todavía es creatividad. Bueno, ya Perdón, de termina. creatividad y lógica. Sí, bueno, lo que iba a comentar también. Ajá, ¿sí? Que conste que ya son 47 minutos y ustedes están comprometidas con la hora, ¿eh? ¿No? Híjole, iba a decir una mala palabra, pero dije, no puedes decir. Bueno, iba a ser en inglés, haciendo honor a Marta de baile. Bueno, las características de las personas creativas, me puse a buscarlas, dije, a ver, ¿cuáles son las características? Y en la madre te das cuenta que no tienen características definidas porque, o sea, decían, tienen mucha energía, pero también son tranquilos. Son extrovertidos, pero también son introvertidos.
son disciplinados, pero no, también a veces son irresponsables. Sí. Entonces te das cuenta que dices, son humildes, pero orgullosos a la vez. Al final es lo que pasa con las ciencias sociales, ¿no? Con todo lo que estudia al ser humano. O sea, realmente nunca acabamos de descifrarlo y no podemos plantearlo como la ciencia exacta, ¿no? Y llegas a lo que sí decía, que son muy sensibles y que por eso viven las cosas así como con a flor de piel, ¿no? Entonces llegas a la conclusión de que todos somos creativos, ¿verdad? Ajá. Así, todos somos creativos. Hay un nivel, en niveles, ¿no? Seguramente hay una gente súper. Y Era también lo lo que te decía, que no ejercita. es de que no sea creativa, a lo mejor tengo un tipo de creatividad poco común. Sí. Ahora, ya sí. estamos hablando así como las inteligencias múltiples, ¿no? Es un tipo de creatividad diferente. Sí. Múltiple. Es creatividad matemática. Sí. Oye, sí, yo creo que sí puede Así como ser la una cosa así. belleza. Exacto. Sí. Sí. Dale. Fuera de lo Perdónanos, común. Serene. No. Divaguemos. Bueno. Concéntrate. Y entonces la lógica. Pero entonces, hablando de la lógica, que ya ya no estamos hablando lógicamente por Ya la no hora. está tan lógico. Bueno, de hecho, la lógica, cambiando ahora la siguiente característica que es buena que tengan los científicos, es el pensamiento lógico. Y la lógica es la ciencia de la congruencia. Precisamente ahorita que estábamos hablando de incongruencias, pues estábamos fuera de la lógica. No, tenemos lógica dentro de nuestra divagadez. De nuestra divagación. Sí. De nuestra divagación, sí. La lógica es tan antigua como la filosofía, y viene de logos, que significa razón, ley y palabra. Y de hecho, así como que hablar de la lógica, yo creo que sí requiere un programa completo o hasta, no sé, un semestre o año completo o carrera Sí hay, completa. ¿no? Sí hay una clase de lógica, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me metí y luego me di cuenta, está la lógica antigua y luego está la lógica aristotélica y luego está la lógica moderna y luego ya hay lógica de matemáticas, lógica de cálculo, lógica computacional. Entonces, la lógica sí, pero yo les voy a hablar así como que a grosso modo, un poco superficial, y tiene que ver con las leyes que ordenan el pensamiento y la forma en que lo expresamos, ¿verdad? Ahorita que hablabas de la dificultad, de que a veces uno piensa las cosas y dices, lo entiendo, pero a la hora de transformarlo en palabras, inclusive a veces puede suceder que lo que decimos no es tan congruente. Entonces, Aristóteles fue el fundador de la lógica en el siglo IV y se toma como una ciencia formal y por eso está la ciencia como tal está súper respaldada en la lógica y porque utiliza lo que viene siendo el silogismo, que precisamente se trata de que hay dos premisas y con base en esta premisa se llega a una conclusión. Y a lo mejor ya se van a acordar, ¿verdad? Si, por ejemplo, me gustó mucho porque estaba viendo el video de un profesor de lógica que hablaba de que la ciencia no es perfecta. Y luego uno así, ¿cómo que no es perfecta? O sea, pues si ese es el paradigma Es el con el que chiste. rijo mi vida. Y ya dice, El no, ego es que del no. científico. Exactamente. Entonces dice él, no, o sea, usando lógica, él llega a la conclusión y él tiene, bajo su razonamiento lógico, tiene razón, ¿verdad? Dice, o sea, premisa 1, la ciencia fue creada por los seres humanos. Premisa 2, los humanos son imperfectos. Por lo tanto, la ciencia es imperfecta o no puede ser perfecta. Y también basándonos en lo que hablábamos el podcast anterior del criterio de falsabilidad, de Popper, pues decíamos, ¿no? O sea, la ciencia está en constante transformación y evolución. Entonces, algo perfecto, pues ya no puede evolucionar. Por lo tanto, en la ciencia sí es cierto que no es perfecta. Entonces, ahí como que duele, pero dices, ese es el pensamiento lógico. O sea, es hablar de una forma congruente, ordenada y así bien estructurada. A partir del siglo XIX, viene una transformación muy interesante de la lógica, que es cuando ya empiezan a utilizar los símbolos y ya es cuando entonces se empieza a conectar más con las matemáticas y aquí ya viene ya empecé a pensar en álgebra, ya empecé a pensar en cálculo, o sea, la lógica se unifica con el cálculo, ¿verdad? Y por eso el pensamiento lógico es muy importante,
Porque si se fijan, por ejemplo, cuando hemos hecho problemas razonados o cuando se hace investigación científica, o sea, se siguen ciertas premisas, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, hacíamos experimentos en laboratorio, te decían que tenías que considerar la temperatura ambiente y cosas que a tantos grados, 25 grados centígrados aquí, no sé cómo sea en otras partes del mundo, ¿verdad? Y luego también, por ejemplo, la gravedad, que siempre es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Ese tipo de cuestiones, así como que tomas como leyes para partir para otras, para llegar a conclusiones, eso es como funciona el pensamiento lógico. Por eso sí es muy necesario. E inclusive, por la informática está muy relacionada con la lógica. Y si se acordarán de programación tan querida para nosotros esa materia. Uy, adorada. O sea, if. Entonces, las matrices, no sé qué. Ajá. Turín, que es el papá de las computadoras, el padre de las computadoras, él utilizó todos estos criterios de lógica para el lenguaje computacional. Entonces Turín sale en una película, ¿no? O sea, sí fue la película. Sí, hay una película de él, sí, está muy buena. Y también él padeció mucho porque él era homosexual y lo castraron químicamente. Entonces, es bien triste porque dices, todas las contribuciones que él hizo, pero pues vamos a lo mismo, ¿verdad? O sea, es el contexto o el tiempo en el que a él le tocó vivir, que le tocan estas circunstancias tan lamentables. Dices, ¿cómo pudieron hacer eso? Sí. O sea, esa máquina la inventa en la guerra. Muchos de los inventos más importantes o de la innovación tecnológica es durante la guerra, tristemente. ¿Verdad? Es cuando el recurso lo enfocan. Es que, para que veas, como enfocan el dinero para allá, entonces ya es cuando los científicos... Pero sí, así las cosas, chicas, y este es mi aporte. Interesante, muy chido. Bueno, pues yo siento que hasta ahorita, resumiendo, tanto la observación, la curiosidad, la creatividad y la lógica, sí definitivamente las veo en todas las personas que se dedican a la ciencia. Y bueno, finalmente yo les voy a hablar de las últimas 2 de estas 6 cualidades que elegimos hoy y, como les digo, son comunes, no significa que sean las únicas, no se confundan, ¿ok? Tampoco estamos hablando de hábitos, simplemente son cualidades, pues, que se ha visto en el mundo de los científicos, de la ciencia, que son las que más prevalecen y pues si las tienes, te van a hacer un parote. Puedes tenerlas todas y no precisamente ser un científico, pero si quieres ser un científico o ya lo eres, pues muy probablemente tienes estas cualidades, o si lo quieres ser y las tienes, pues, déjate ir como gorda en tobogán a la ciencia. Bueno, escepticismo. Escepticismo es ser escéptico. Significa que no debemos aceptar todo lo que escuchamos o leemos inmediatamente. Debemos cuestionarnos antes de decidir si aceptamos información como un hecho. Los científicos son escépticos para formular conclusiones demasiado rápido. Ellos repiten las observaciones y los experimentos y también pues revisan y tratan de replicar el trabajo de otros. Bueno, yo en otras palabras le llamaría pues ser desconfiado. Como dicen por ahí, cree mitad de lo que ves y nada de lo que escuchas. Y les voy a ser bien sincera, personalmente yo sí soy bien desconfiada. Y la verdad es de que las pocas veces que he confiado me ha ido mal. Que también es bueno, darse uno su metidón de pata, pero pues desconfíen. Y la siguiente es ¿algún comentario, chicas? Ya, yo creo ser desconfiado, bien escéptico, no creer nada, hacerlo con ahora sí que como era San Tomás, el que quería meterle la mano en las heridas de Jesucristo, sean como San Tomás. Para mí, ahorita que lo mencionaste, el escepticismo, sobre todo hoy en día, por toda la información que corre en redes sociales, es muy importante. Sí. Es demasiada la información que hay ahí. Seamos escépticos. Es un mar de información y la verdad sería bien complicado tener que probar cada cosa, pero realmente no, o sea, hay muchísima gente en redes sociales presentándose como lo que no son. O sea, nosotros sí somos divagadoras. Disculpen. Sí. Divagadoras, sí somos. Cualquier otra información, siéntanse libre de buscar una mejor fuente. De ponerlo en duda. Sí. Y de compartirnoslo. Sí, eso.
definitivamente. Y Bueno, una que aprendemos. está muy ligada, bueno, es que en realidad todas están muy ligadas, pero bueno, la siguiente es la objetividad. Ser objetivo requiere que dejes a un lado los sentimientos, emociones y creencias personales cuando estás realizando la evaluación de algo. La ciencia requiere observaciones, experimentos y evaluaciones imparciales. Los científicos requieren pruebas que soporten sus ideas. Los científicos deben ser muy cuidadosos de no dejarse influenciar por la propia esperanza de lo que quieren ver. Yo en lo personal he hecho muy poca investigación, les puedo decir que pues nomás cuando hice la maestría, pero sí se ve uno muy tentado a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Sí. Eso es, sobre todo si estás cansado, si ya has hecho el experimento 50 veces. Entonces, la verdad de que Sí. conviene mucho ser bien objetivo. Si ya tienes una personalidad en que eres así, yo en lo personal sí soy así. Que aparte, pues yo creo que tiene también un poco de perfeccionista, ¿no? Porque pues cualquier errorcito, yo prefiero repetirlo a exponerme al error, pero no sé si tenga mucho que ver con la perfección, pero pues entre más datos tienes, más objetivo puedes hacer. Me viene a la mente también el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Amber Heard. Como que imagínense toda la evidencia que tiene, Güey. el objetivísimísimo que tiene que ser el juez. Es imposible ahí. Sí, y No, luego los más pues, que otros. ellos son famosos y así. Bueno, algo así, o sea, ver toda la evidencia y pues prepararte lo mejor que puedas, dar tu fallo lo mejor que puedas. El jurado, pero, es pues, que el sí, jurado te va es a el hacer- que... sí, El te jurado va a es el que servir ve mucho. todo. Ujú. Ay, perdón. Entonces es algo así como ser un jurado. Y pues bueno, Sí. literal, acuérdense, ser objetivos, ser escépticos, le puede literalmente salvar la vida o puedes crear algo muy, muy bonito o puedes destruir algo. Entonces, por esto estas cualidades pues resaltan sobre encima otras que pudiéramos tener. Entonces, no las den, si las tienen, desarrollenlas, no las ignoren. Y les gusta la ciencia, son curiosos, bienvenidos a este mundo. Y bueno, pues estas fueron las 6 características más comunes. Y como les digo, no precisamente las tienes que tener para dedicarte a la ciencia, pero sí te van a hacer un parote. Y bueno, pasando así rapidísimo a una nota, vamos a llamarle notas divagadoras de hoy. Sí. Mari, ¿quieres agregar algo? No, nada. No. ¿No? Oh, Dale. bueno, rapidísimo. Permítame hacer este paréntesis para mencionar que el día de hoy, o sea, un 21 de junio, se ha declarado como el Día de Conciencia sobre el ALS, Amyotrophic Lateral Sclerosis, por sus siglas en inglés. ¿Qué es el ALS? O en español, esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal. La palabra amiotrófica significa sin nutrimento muscular. Se refiere a la pérdida de las señales que los nervios envían normalmente a los músculos. Y bueno, ¿cómo comienzan los síntomas? Así rapidito. Varían con cada persona, pero por lo regular empiezas a tropezarte mucho, se te caen muchos objetos o los dejas caer, pierdes la fuerza en la mano y pues los dejas caer. Fatiga anormal en los brazos y en las piernas, o sea, como pues no hiciste ejercicio ni nada y los tienes cansados. Tartamudeas, calambres musculares, tics y episodios incontrolables de risa o llanto. Entonces, ¿por qué lo quisimos mencionar? Pues aparte de porque uno de mis científicos más queridos y para ustedes también divagadoras supongo, no lo quisimos dejar pasar desapercibido porque pues si escucharon nuestro primer episodio ya saben que mencionamos al científico más importante de nuestros tiempos, el doctor Stephen Hawking. Doctor es por doctorado, pero pues en Estados Unidos sí le dicen doctor, en español se oye como que el doctor, pero bueno, le voy a decir el señor Stephen Hawking o nada más Stephen Hawking, que en paz descanse. Pues ya saben, él es como un dios para mí. Lo admiro demasiado, entonces pues lo admiro aún más porque pues a pesar de que vivió con esta enfermedad, con esta discapacidad, él fue diagnosticado a los 21 años, o sea, imagínense a los 21 años empezar así a tartamudear, a tener episodios de llanto, de risa, que se te caigan las cosas, a tropezarte, estudiando en una universidad, o sea, yo sé que no es tema para mí, pero yo sé lo que es como empezar esos estudios con una discapacidad, pero después hablamos de mí. Entonces, resumiendo,
esta enfermedad, pues te discapacita. Si todos han oído hablar de él, si no, pues vayan y googleenlo, hasta dejarte en un estado, pues, básicamente vegetal, no te puedes mover. Ujú. Inclusive él, para comunicarse, pues tenía que asistirse por inteligencia artificial, y otras tecnologías para poder transportarse y comunicarse. Entonces, pues otra vez, la ciencia y la tecnología salvando vidas. Vayan a ver la película La Teoría del Todo o The Theory of Sí. Everything, si no la han Ujú. visto, de verdad, pues ahí resume en sí cuándo le diagnosticaron, cómo fue su vida y todo, y ya así no se nos hace más largo el episodio. Y también hace años recuerdo que de los primeros videos que se hicieron virales, si ustedes también se acuerdan y son de mis tiempos, es el del Ice Bucket Challenge. Bueno, ese challenge nació que se echaban una cubeta de hielo en la cabeza, o sea, de hielo revuelto con agua, pues, bueno, pues de agua Sí. revuelto con más agua sólida en la cabeza, y luego nominaban a otra persona para que fuera, hiciera lo mismo. Y el primero que yo vi, me acuerdo que eran Shakira y Piqué, que se estaban echando una cubeta de qué hielo, y yo triste, me acuerdo que fíjate. me llamó la atención, porque pues enana, se veía a Shakira así bien chaparrita, y luego pues Piqué, ¿no? Así. Y yo, ¿y qué están haciendo? Y ya, ¿no? Y luego ya pues echaban la cubeta, y luego yo, no sé quién, así ya famosos. Entonces, se hizo súper famoso. De hecho, yo decía, pues es por el verano, porque hoy, 21 de junio, también inicia el verano, el equinoccio de verano. ¿verdad? Ajá, perdón, el equinoccio, el solsticio de verano. Entonces, yo decía, pues ha de ser porque empieza el verano, pero no entendía por qué se nominaban para donar dinero. O sea, decía yo, ¿y qué es eso? Ya fue como que el primer contacto que tuve. Inclusive yo creo que fue de las primeras veces que empecé como mencionaron por ende a Stephen Hawking, y pues fue de las primeras veces que empecé a investigar de él. Entonces ya pues inclusive gente bien famosa se involucró, como Tom Brady, el propietario de los Medias Rojas o los Red Sox, John Henry, George Bush, el expresidente, Oprah Winfrey, Lady Gaga, Bill Gates y Steven Spielberg estaban haciendo sus propios videos, yo me acuerdo, y era así como que, o sea, gente común, así como tú, como yo, gente famosa, todo el mundo lo andaba haciendo. Entonces, pues, ¿qué les parece si proponemos el hashtag Ice Bucket Challenge 2022 o 2022? Vamos a hacerlo viral otra vez, pues es una buena causa. No sé si todavía haya, supongo que sí, alguna asociación a la que puedan donar. Pues si eres famoso y tienes dinero, ve a donar, y si no, pues nomás échate el hielo y hazlo viral. Y nos lo comparten, sus fotos o videos o lo que decían. Y bueno, Mari también encontró una nota muy interesante de la inteligencia artificial, de este mundo del AI. Mari, ¿qué nos tienes? Sí, mira, pues, digo, ya después de lo del Aquí Bucket en Challenge, Notas que yo creo- Divagadoras. siempre hay que platicar, pero imagínate ahorita que Monterrey, bueno, Nuevo León en general necesita agua, gacha, no. Manden las buckets, Bueno, no. manden las de agua para allá, porfa. Bueno, allá Nuevo no, León nos está haciendo falta. allá nomás báñense con su prima. Para que ahorren agua. Para que ahorren agua. Ay, no, qué triste, gacha. No. Un saludo a nuestra gente de Nuevo Sí. León, que les esté yendo bien. Los En regios. Chihuahua, Tengo la familia verdad, en Monterrey. Tengo familia. Ojalá me Yo también. estén escuchando, me puedan escuchar algún día. Primos, prima, no me gusta ni nada. Tíos, Nunca tías, salí con ellos. pues aquí andamos divagando. Sí, oye, está muy fuerte la sequía y también en Chihuahua, También pues aquí. también está fuerte, ¿eh? Pero Sí. sí está pasando una situación, importante allá. No sé, no lo habíamos pensado en cuanto al Ice Bucket Sí. Challenge. Eso. Pero bueno, ya en la nota que yo encontré, que yo creo que mucha gente vio y que está llamando la atención, y clicazos posiblemente, no sé, un clickbait. A mí me pareció muy interesante, honestamente. Ujú. Yo soy una total desconocedora del mundo de la inteligencia artificial, y como todo en la vida, me encantaría aprender más sobre eso. Entonces viene la nota sobre que un colaborador de Google dice que una inteligencia artificial llamada Lambda, en inglés sería Language Model for Dialogue Applications, en español sería Modelo de Lenguaje para Aplicaciones de Diálogo, es Lambda. En realidad no he entendido bien para qué quieren usar Lambda, o sea, cuál es el
propósito completo de Lambda, pero sí es un ida y vuelta. Tú puedes conversar con esa inteligencia artificial y el punto de Google es, o lo que quieren hacer es que esa inteligencia artificial te responda sin parecer un robot. Ahora, me imagino que no sé si escribe o habla, habría mucho más que averiguar sobre lo que hace. Lo que sí vi era que era un chat, al menos eso fue lo que sí entendí, que este colaborador que se llama Blake Lemoine, algo así, él sale y da una nota al Washington Post donde él dice como asustado, ¿no? De cierta manera, como llamándole la atención, que él considera que Lambda, que esta inteligencia artificial tiene conciencia. Entonces, pues esto es como, al final del día aquí viene el escepticismo, ¿no? O sea, aquí es donde me parece muy interesante. Escuché rápido algunas situaciones, desconozco por completo cómo es esto, pero está relacionado con el machine learning, ¿no? Como el aprendizaje automático, que es lo que se está haciendo. Entonces, no entiendo por completo la situación, pero en general, así como por mi opinión, sin ser alguien que conoce experta en el área, me llamó la atención que este señor, ¿no? Y que esté en Google, o sea, en qué momento, mira, es que están las dos opiniones. Una, en qué momento él siendo el experto, porque simplemente estaba evaluando a la máquina o a la inteligencia. Entonces él considera que le fue contestando cosas. Un comentario, el que creo que fue como el que más le resaltó a él, fue como que le dijo que a qué le tenía miedo el Lambda. Y Lambda le dice que siente miedo por ser como desenchufada, que no pudiera seguir ayudando o algo así. Wow. Entonces se da todo un diálogo, se da todo un diálogo y le pregunta ¿qué? ¿Tú sientes? Sí siento, ¿no? Como ahí está interesante. Casi como que jugando la ouija, pero con... Fíjate que algo así. Ahora, la cosa es que este señor dicen los de Google, ¿no? Dicen, no, él no es experto en ética, él nada más es como un ingeniero de software, o sea, él nada más está probando. Eso dice Google. Ahora, ¿qué tan cierto no? Aquí es donde entra el escepticismo. Aquí es donde tenemos que esperar y el tiempo nos dirá qué fue. Entonces, bueno, también digo, pues si este señor Blake Lemoine, o sea, que se exponía con decir todo esto, ¿no? También, o sea, imagínate ir contra Google. Pues siento que la evolución de la tecnología sí va para allá, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, yo lo comparo con la Alexa, ¿no? O sea, nosotros tenemos una Alexa y mi esposo se pone a pelearse con ella. Pero obviamente ella está programada para dar las respuestas, o sea, casi que comando if, ¿no? Lo que hablábamos de la lógica y la programación. Sí, te dicen tal cosa, tú contestas tal cosa. Y es lo que yo le decía, porque a veces se quiere pelear con ella y le digo, es que no te va a contestar, o sea, nada más tiene sus comandos if. Pero esto que tú estás diciendo que va a tener capacidad de aprender, va a tener capacidad, o sea, ya no es comando if, o sea, ya estás desarrollando un sistema de pensamiento, pero sí, la verdad, hemos visto muchas películas sobre cómo no son tan favorables. Terminan bien. Sí. Sí, es que esa es la situación. Entonces, es esto, ¿no? Por un lado, yo me cuestiono un poco el decir, él por qué sale y dice eso, ¿no? O sea, también me preocuparía porque sabes que vas contra una gran compañía, ¿no? Esa es una cosa. Y por otro lado, sí. Y por otro lado, también te topas el asunto de decir, hicieron tan bien su trabajo que hasta ustedes se lo creyeron. O sea, dicen, ya llegó a tal nivel que hasta tú estás pensando que sí tiene una conciencia, pero no, es como un loro, ¿no? Lo dicen así como un loro. O sea, repite lo que ha aprendido. Ahora tiene muchísima capacidad de aprendizaje porque aprende el lenguaje. Es bastante interesante. No sé, desconozco, estaría muy, muy interesante invitar a alguien que sepa más del tema. Más o menos los canales que vi que estaban interesantes o lo poco que alcancé a ver era de un canal llamado Derivando y otro que se llama Alpha Mind. Fue lo poquito que consideré. Y bueno, el comentario que me parece sobresaliente y que al final del día alimentaría nuestro escepticismo, ¿no? Porque no podemos decir que sí fue o que no fue, ¿no? Y el clickbait creo que lo venden como la máquina cobró conciencia, o sea, no se sabe.
No se sabe si cobró o no conciencia. O sea, bueno, que al final del día ahí es donde mucha gente dice, sí cobró conciencia. Pues no lo sabemos. Y mencionan en la nota que bajé de la BBC, que a mí me pareció una buena fuente, mencionan a Julio Gonzalo Arroyo, un catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, donde él menciona que a él le parece que no es posible, o sea, él menciona la parte de que es como un loro, como Elisa, porque ya había habido, fíjate, esta es la situación, en 1966 ya habían hecho algo, no igual, sino pues más en aquel tiempo, alguien que era una inteligencia artificial que la llamaban Elisa, y ella jugaba el papel de una terapeuta. Entonces, la gente, o sea, dice este señor, Gonzalo Arroyo, dice, los humanos somos relativamente fáciles de engañar. Entonces, alguna de las personas que estuvieron consultándose con Elisa, que es una inteligencia artificial, que estaba entrenada con si te dicen algo de la familia, tú pregunta cómo se lleva con su mamá, ¿no? O sea, que al final del día son un poco de los comandos if, ¿no? Algo así. Entonces dice, somos tan fáciles de engañar que mucha gente que estuvo en esa prueba consideró que Elisa sí era una terapeuta y que incluso Elisa les había ayudado realmente. Wow. Entonces, habla de cómo nosotros podemos... Es más, y ahorita que hablaba Darani de la enfermedad, ¿cómo se llama? Que se me olvida, Gacha. La enfermedad. ALS. Pero ¿cómo se llama en...? Pero ¿cómo es el nombre completo, Gacha? Ajá. O sea, esclerosis... Okay. Esclerosis lateral amiotrófica. Esclerosis. Fíjate, esclerosis lateral. La esclerosis, y luego daba los síntomas. Dije, no, ya se enfermaron varios por ahí con él, ya les dio el... Ay, ya, sí. Yo misma ya me estoy sintiendo... Sí, no. Nos sugestionamos. Está cabrón, mucho. O sea, también Mari, el poder de la mente, sí. Sí, yo tengo sentimientos encontrados en cuanto a la inteligencia artificial, pero como podrán saber, mi Dios es Stephen Hawking y tengo un libro que se llama 50 respuestas a preguntas complicadas. 50 respuestas, es que hice brevísimas otra vez, brief, pero bueno. 50 respuestas simples o muy breves a preguntas muy complicadas. Otra vez volvemos con el brevísimo. Y la verdad es que tiene una pregunta que dice que si en algún momento la inteligencia artificial va a ser más inteligente pues que la inteligencia humana. Entonces dice, quizá pues van a tener mucha capacidad, ¿no? Entre más datos y situaciones le metas, pues te va a poder responder de todo. Dice, pero el punto está en asegurarnos, vayan a leerlo, no me lo aprendí exactamente porque sus brevísimas respuestas son de 5 páginas. Sí leí las 5 páginas porque es que me encanta, ya sé, mi amor. Pero bueno, vayan a leerlo. Pero en resumen, dice, a lo mejor en inteligencia nos van a rebasar alguna vez, ¿no? Aparte, pues porque ¿quién tiene tiempo de ponerse a estudiar de todo? O sea, yo leo 5 páginas y ya se me fue el día. Pero, dice, pero el punto está en no dejar que nos rebasen en sabiduría. O sea, en ser tan sabios, de decir, ¿vale la pena realmente perder el tiempo en hacer una inteligencia artificial que converse contigo y que no va a valer la pena? Que una plática real con un amigo de carne y hueso que a lo mejor se va a morir y es el último día que lo ves. Pero entonces, o sea, ahorita con lo vayan del y léanlo metaverso, y saquen sus conclusiones. Sí, pero sí es un buen tema de discusión. O sea, porque, por ejemplo, ahorita también que está en puerta lo del metaverso, o sea, hay personas que prefieren vivir en la realidad virtual que en la vida real. O bueno, en la vida real, como me refiero a la interacción humano-humano cercano, o sea, sí. Entonces, es un buen tema también para hablar. Sí. Sí, de hecho sí, pero pues no deja de ser, o sea, por ejemplo, las computadoras, yo sí creo que todavía no son más inteligentes que nosotros. Yo también, mis alumnos, en realidad la educación aquí en Estados Unidos, a mí me voló los sesos que, o sea, ya los niños ni te ven, o sea, los pizarrones ya son para colgar dibujos o decoraciones, o sea, yo me acuerdo que una vez ya andaba yo buscando un gis y nadie sabía que era un GIS, y yo pues para escribir en esa madre que tienen ahí. Pero ya ni siquiera los whiteboards, o sea, los pizarrones así, los blancos, de marcador, los usan, o sea, ya todo es, maestra, dígame qué va a hacer en la computadora, si se puede, hábleme por el chat de la computadora. Y claro. Entonces, pues sí, a esos niveles, yo como humano que soy, y eso que yo soy bien seca, siento gacho, pues yo no creo que vayamos a soportar
al menos no el grueso de las personas. Habrá quienes sí se beneficien, por ejemplo, un niño autista, ¿me entiendes? Sí, pero yo creo que el grosso de las personas todavía nos gusta pues el contacto. Pero, ¿sabes? Me hace pensar así como a mí me gustaba mucho leer a Julio Verne, porque ya ven que, por ejemplo, escribió el libro de la Tierra a la Luna, y él decía que un proyectil y explicaba que como una pistola que disparaba, o sea, y era un cohete, o sea, ahora dices tú, ¿cómo desde esos años él tenía esa visión? Y la gente de esos años diría, qué estrampado, pues ¿quién va a caer a la luna? O sea, pues tenemos problemas aquí en la Tierra. Y fíjate, hoy en día, o sea, el programa anterior estábamos hablando de esta chica que se fue a la luna, o sea, la que se fue a la luna la otra chismosa. O sea, bueno, que subió al espacio. Entonces, en la luna andas tú, Cele. En la luna andas tú, Sí, ahí ando porque Selene, pues el nombre va por ahí. Sí, oye, también es muy interesante. Si llegamos a la luna. Miren, todo está interesante para una divagadora, como podrán ver. Pero bueno, mis divagadoras, hemos despegado. Gracias por la nota, Mari. La verdad está bien controversial y aquí nos dan las 12, literal. Sí. Pero aquí bueno, hemos llegado a la recta final de este segundo episodio de Divagadoras. En conclusión, yo creo que las 6 cualidades con las que yo más me identifico es la curiosidad. Definitivamente, si en este punto de tu vida seas estudiante, empleado, adulto, infante, bebé, pero eres curioso, pues ya vas por muy buen camino para dedicarte a la ciencia. La curiosidad, nace de es que todo nace de una pregunta, o sea, entonces si ya eres curioso, te preguntas qué son las cosas, por qué estamos aquí, pues de qué está hecho algo, cómo se hace algo, pues alimenta esa curiosidad. La curiosidad no solo mató al gato, la curiosidad de muchas mentes dieron paso a las computadoras, al smartphone del que nos escuchas, han salvado y mejorado vidas. Ha habido una cantidad de avances tecnológicos gracias a la curiosidad de alguien. Entonces vuelvo a hacer hincapié, desarrolla esa curiosidad sin aminorar las otras cualidades que también son muy importantes, pero de verdad de que si eres curioso ya la llevas de gana. Entonces, hay muchos ejemplos de los que hablaremos eventualmente. Ya ven que se nos cuecen las habas por seguir conversando. Pero a los que nos están escuchando también se les van a cocer las habas. Entonces ya. Yo misma estoy viva gracias a la ciencia, literal. Entonces, pero pues es tema para otro episodio. Y, Cele, ¿nos pudieras dar así una brevísima conclusión del episodio de hoy? Sí, tal vez me voy a escuchar un poco emotiva y emocional, pero decir, todos tenemos todas las cualidades, no dejes que nadie te diga que no las tienes, todas las tienes, y o sea, acuérdate que en lo que te enfocas crece, así que si tú quieres desarrollarlas, ponte en marcha y vas a ver que las vas a desarrollar más, y duda, como dice todo lo que te dicen, investiga lo que estamos hablando y qué bueno que nos has acompañado en este programa. Gracias. Eso sería todo. Bueno, y Mari, nuestra manzanita de la discordia, ¿cuáles son tus conclusiones de hoy? Bueno, a mí todo muy interesante, muy bonito, de acuerdo con ustedes dos. Yo nada más ahí creo que como gente adulta, siendo responsables de niños en lo que sea que estemos, ¿no? Con sobrinos, ¿no? Que yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, cuido niños y demás. Creo que también podemos fomentar estas habilidades y fijarnos, ¿no? Cuáles son como las preguntas que hacen los niños, quizá hasta enfocas al niño como, quizá no es un niño que tenga la paciencia para ser un científico, o quizás sí, o sea, ver ¿qué preguntas te hace un niño? También siento que habla mucho de qué le interesa y hacia dónde llevarlo, que eso se vuelve muy importante y a los 15, 16 ya no sabes ni para dónde darle. O sea, alimentar y fijarte las habilidades, las curiosidades que tienen los niños con los que tú estás, como mentores, como adultos, creo que es bueno enfocarlos y ver hacia dónde llevarlos más. A mi punto de vista, ahorita que platicábamos de los niños y su curiosidad, ¿no? Hablando de lo que decía Dara. Importantísimo. Eso sería. El futuro. Sí. Bueno, gracias, pues, gente. Con esto cerramos el día de hoy. El hecho de que hayas llegado hasta aquí te hace un potencial partícipe de nuestro club de divagadoras. Así que suscríbete, escúchenos por Spotify o por YouTube. Recuerden, todos los martes. Pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, divagadoras, la Master Mom y la manzana de la discordia. Y a ustedes, pues, por favor, ahí, en su barrio, en su tecnológico, en su universidad, en su CONALEP,
en secundaria, con sus hijos, en donde puedan. Vamos a fomentar la divagación, es algo muy bonito, muy sano, accesible para todos, y sobre todo la divagación no nos crea ni nos destruye, solo nos trastorna. Nos vemos la próxima. Chao. Hasta pronto. Chao.